El crujido de la grava bajo mis neumáticos se sentía diferente. Hoy algo estaba mal. Mi camioneta plateada dobló la última curva de Maple Ridge Road, revelando la granja de mi familia, excepto que ya no era mi granja, un monstruo de concreto masivo. Se levantó de lo que solían ser nuestros campos de trigo dorado. Sus ventanas brillaban como 1000 ojos vigilantes. Me detuve mis manos, agarrando el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. La granja que había conocido toda mi vida se había desvanecido. Donde una vez se balanceó el trigo, ahora se encontraba un hotel de 3 pisos con jardines prístinos, céspedes cuidados y un enorme estacionamiento. Barreras de construcción de color amarillo brillante rodeaban la propiedad, y trabajadores con cascos se movían como hormigas ocupadas. Mi mente corría cómo podía pasar esto. Solo había estado fuera por un mes, un trabajo de consultoría crítico en Singapur que mi familia necesitaba desesperadamente. Sara y yo habíamos discutido cada detalle antes de irme, habíamos asegurado todo, o eso creíamos. La granja había estado en mi familia durante 4 generaciones. Cada acre sagrado y cuidadosamente mantenido. Un trabajador de la construcción me notó y se acercó. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con su portapapeles metido debajo de su brazo. Salí del auto. Mis piernas se sentían como goma. Esta es la tierra de mi familia, dije. Mi voz tranquila pero firme. Soy Richard Holloway. El trabajador se movió incómodo. «Oh, eres el dueño». Parecía inseguro de cómo proceder. Antes de que pudiera responder mi teléfono, vibró un mensaje de texto de Sarah Richard. Emergencia. Llámame lo antes posible. Pero mis ojos estaban fijos en el hotel que se elevaba desde mi tierra de cultivo como una estructura alienígena. Me acerqué. Mis botas crujieron en lo que solía ser tierra fértil. Cada paso se sentía como una violación. El hotel no era solo un edificio, era una declaración masiva de concreto, de que alguien creía que simplemente podía tomar lo que no era suyo cerca de la entrada de la construcción. Un gran letrero me llamó la atención. Desarrollo Comunitario de Willowbrook, aprobado por la Junta de HOA, el nombre de Karen Reynolds. Se mostró prominentemente como director del proyecto. Mi mente comenzó a conectar puntos. Karen, la presidenta de la HOA, que siempre había visto nuestra granja como un inconveniente. La mujer que se había quejado de nuestros límites descuidados, que había enviado un sinfín de cartas sobre la altura del césped y las regulaciones de la cerca. Ella siempre había querido nuestra tierra. Pero esto estaba más allá de todo lo que había imaginado. Una pila de papeles yacía sobre una mesa cercana. La curiosidad me acercó. Permisos de construcción, documentos de zonificación, sellos de aprobación. Cada página contaba un fragmento de una historia. Estaba desesperado por entender. Un documento en particular me llamó la atención. Una pequeña anotación sobre las zonas de mejora comunitaria parecía sospechosa. Algo en el lenguaje parecía extraño. Quizás no era ilegal, pero definitivamente calculado. El trabajador de la construcción me observó con nerviosismo. «Señor, no puede estar aquí», dijo, pero su voz carecía de convicción. Me giré y le ofrecí una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Me iré pronto». Volviendo a la ciudad, mi mente daba vueltas con preguntas. ¿Cuánto tiempo había estado planeados esto? ¿Qué maniobras legales había usado Karen? Y lo más importante, ¿cómo podía demostrar que esto estaba mal? El mensaje de texto de Sara seguía sin respuesta. Necesitaba recopilar información para comprender exactamente qué había sucedido mientras estuve fuera. No se trataba solo de un terreno, se trataba de justicia, de preservar un legado. Una valla publicitaria me llamó la atención mientras conducía. Willowbrook creciendo juntos. La ironía no se me escapó. Crecer juntos aparentemente significaba tomar sin preguntar. En una cafetería local. Empecé a tomar notas, fechas, observaciones, preguntas.
Cada línea garabateada era un paso hacia la comprensión del complejo rompecabezas que tenía delante. La granja no era solo tierra, era nuestra historia, nuestro futuro. La camarera me rellenó el café día difícil. Preguntó, miré hacia arriba, una sonrisa determinada. Formándose apenas empezaba. Respondí. Poco sabía Karen que estaba a punto de contraatacar y lucharía inteligentemente el polvoriento archivador. En mi granero guardaba más secretos de los que jamás imaginé. La luz del sol se filtraba a través de los listones de madera, atrapando motas de polvo, mientras sacaba con cuidado una pila de documentos amarillentos que mi abuelo había conservado meticulosamente. Mis dedos trazaron los bordes de viejos mapas de propiedad. Cada pliegue contaba una historia de la conexión de nuestra familia con esta tierra. Extendí los documentos en el banco de trabajo, clasificando décadas de papeleo. La mayoría de la gente los habría tirado hace años, pero algo siempre me dijo que los guardara. Mi abuelo era un hombre cuidadoso, siempre preparándose para lo inesperado. Ahora esos preparativos podrían ser mi única esperanza. El primer documento fue un mapa de propiedad dibujado a mano de 1952. Intrincadas líneas de lápiz marcaban los límites exactos de nuestra granja, con notas garabateadas en los márgenes. Recordé a mi abuelo contándome historias sobre cómo luchó para mantener esta tierra durante tiempos difíciles. El conocimiento es tuyo, mejor arma. Él siempre decía, sus manos curtidas, apuntando a estos mismos documentos. Mientras examinaba los papeles, un patrón comenzó a surgir. La asociación de propietarios no había aparecido de la nada. Habían estado minando lentamente los derechos de propiedad individual. Durante años encontré antiguas actas de reuniones, correspondencia y avisos legales que pintaban una imagen más clara de Karen Reynolds y sus antiguas ambiciones. Un sobre amarillo descolorido me llamó la atención dentro de una serie de cartas que detallaban una disputa de propiedad de décadas atrás. La asociación de propietarios había intentado la misma táctica antes de reclamar tierras abandonadas o infrautilizadas para desarrollo comunitario. Pero alguien los había detenido entonces, y esos documentos mostraban exactamente cómo saqué mi teléfono. Y comencé a tomar fotografías cuidadosas de cada documento. Mis manos estaban firmes, pero mi mente corría cada página. Era una pieza potencial del rompecabezas. Sara me ayudaría a organizarlas. Más tarde, tenía un don para ver conexiones. Podría extrañar el granero de repente. Me sentí diferente. Estos ya no eran solo papeles viejos, eran evidencia, armas en una pelea que no había pedido, pero ahora estaba decidido a ganar un ruido afuera. Me hizo detener el crujido de la grava. Me dijo que alguien se acercaba rápidamente. Recogí los documentos. Mi corazón latía aceleradamente. A través de la pequeña ventana del granero vi una camioneta blanca con calcomanías de estacionamiento de la Asociación de Propietarios deteniéndose en el límite de la propiedad. Karen Reynolds se quitó sus lentes de sol de diseñador, reflejando el sol del mediodía. Caminaba con la confianza de alguien que creía ser dueño de todo lo que veía. La observé en silencio, sabiendo que no podía verme en el interior sombrío del granero. Sacó un portapapeles tomando notas y mirando a su alrededor como si estuviera haciendo un inventario de mi tierra. Sus costosos tacones se hundieron ligeramente en el suelo blando, donde mi trigo había crecido hace solo unas semanas. Pude ver la construcción del hotel al fondo, una monstruosa estructura de concreto que parecía completamente fuera de lugar en este paisaje rural. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Marcus. Mi abogado encontró algo interesante. Llámame lo antes posible. Sabía que tenía que tener cuidado. Un movimiento en falso podría darle a Karen exactamente lo que quería. Una razón para afirmar que yo era un propietario irrazonable. Aprendí de mi abuelo que la paciencia era una estrategia, no una debilidad. La investigación que hice en los últimos días reveló más que solo límites de propiedad. Descubrí una red de conexiones entre los desarrolladores locales de la Asociación de Propietarios y los miembros del Consejo Municipal.
Cada conexión era otra hilo en un tapiz complicado de política local y desarrollo de tierras. Karen terminó su inspección y se fue dejando nada más que polvo e incertidumbre a su paso. Esperé unos minutos y luego salí del granero. La tierra se sentía diferente. Ahora ya no era solo una granja pacífica, sino un campo de batalla. Mi próximo movimiento tenía que ser calculado. Necesitaba reunir más información, construir un caso más sólido. Los documentos en mi mano eran solo él. Comienzo en algún lugar de estos papeles estaba la clave para detener a Karen y la apropiación de tierras de la Asociación de Propietarios. Miré el hotel que se alzaba en la distancia. Pensaron que habían ganado, pero no tenían idea de lo que venía el centro comunitario. Se sentía como un campo de batalla. Cuando caminé por sus puertas dobles, pilas de documentos cuidadosamente organizados llenaban mi maletín de cuero cada página. Un arma en la lucha por la tierra de mi familia. Las luces fluorescentes parpadeaban en lo alto proyectando largas sombras a través de la habitación llena de miembros de la Junta de la Asociación de Propietarios y curiosos residentes de la comunidad. Karen Reynolds estaba sentada a la cabecera de la larga mesa de madera, su blazer perfectamente planchado y su cabello cuidadosamente peinado gritaban control calculado. Ella siempre había sido del tipo que creía que las reglas eran algo que podía doblar, no seguir. Recordé cómo había acorralado a los vecinos en anteriores encuentros, su voz goteando con falsa dulzura, que apenas enmascaraba sus verdaderas intenciones. Me gustaría discutir el reciente desarrollo en las tierras de cultivo de mi familia. Comencé mi voz tranquila, y firme la habitación quedó en silencio. Los susurros murieron instantáneamente, reemplazados por una tensión eléctrica que casi podías tocar. Extendí el primer juego de documentos, viejos mapas de propiedad que datan de la época de mi abuelo. Cada uno meticulosamente conservado y notariado, los mapas mostraban límites claros, servidumbres y acuerdos históricos de uso de la tierra que precedieron a la existencia de la Asociación de Propietarios por décadas. Mis dedos trazaron las líneas descoloridas, cada uno, una historia de historia familiar y protección legal. La ceja de Karen se movió solo 1 milímetro. Pero lo capté. Ese pequeño movimiento me dijo todo lo que sabía. Estaba sentada en suelo inestable. Estos documentos, continué probando, que la tierra donde ahora se encuentra el hotel nunca fue legalmente transferible, sin mi consentimiento explícito. Saqué una serie de fotografías, tomas de la granja de diferentes años, que mostraban el mantenimiento continuo, rotaciones de cultivos y participación familiar. Cada imagen tenía una marca de tiempo, cada una un clavo en el ataúd de la asociación de propietarios. Una mujer de mediana edad, en la última fila, se inclinó hacia adelante. La reconocí como Martha Thompson, una residente de mucho tiempo que siempre había sido justa. Sus ojos escanearon los documentos. Su expresión cambió, de curiosidad a preocupación genuina. Karen intentó interrumpir al señor Davis. Esto no es así. No he terminado, dije con un tono firme pero controlado. Años de consultoría legal me habían enseñado el poder de una respuesta mesurada. Observé cómo varios miembros de la Junta se movían incómodos en sus asientos. El siguiente documento fue una sorpresa. Una evaluación detallada del impacto ambiental que había encargado en privado. Reveló fallas críticas en la construcción del hotel, problemas de drenaje que podrían dañar las fuentes de agua locales, alteración del suelo que violaba las pautas ambientales del condado. Cada hallazgo estaba respaldado por informes geológicos profesionales. Marta levantó la mano. ¿Podría explicar las preocupaciones ambientales? La guié a través de los detalles técnicos, desglosando conceptos complejos en un lenguaje sencillo. Mi objetivo no era confundir, sino educar. La sala escuchó. Escuchó de verdad. El rostro de Karen era una tormenta de emociones, ira, miedo y desesperación. Ella sabía que no solo estaba desafiando la construcción del hotel, estaba exponiendo un patrón de extralimitación sistemática. No puedes simplemente tomar la tierra, dije en voz baja. Esto no se trata solo de un hotel.
Se trata de respetar los derechos de propiedad. Legado familiar y fideicomiso comunitario. Un joven miembro de la Junta, Justin. Recordé su nombre de reuniones anteriores. Se incliné hacia adelante. Tenemos algunas preguntas sobre la documentación. Sonreí. Las preguntas significaban que estaban escuchando. Las preguntas significaban que entendían la gravedad de lo que estaba presentando. Durante la siguiente hora, desmantelé metódicamente el caso de la Asociación de Propietarios. Cada documento, cada fotografía, cada referencia legal construía una imagen más sólida. No solo estaba defendiendo mi tierra, estaba defendiendo un director. A medida que avanzaba la reunión, noté un cambio. Los miembros de la Junta que inicialmente parecían despectivos, ahora parecían preocupados. Marta estaba tomando notas. Justin estaba estudiando los informes ambientales con interés genuino. Karen permaneció, en silencio. Su confianza anterior se desmoronaba con cada minuto que pasaba. Cuando terminé, la sala estaba eléctrica con la posibilidad. No había ganado todavía, pero había plantado semillas de duda. Semillas que se convertirían en preguntas serias sobre las acciones de la Asociación de Propietarios a medida que la gente comenzaba a salir. Marta se me acercó. Esos informes ambientales son serios. Ella susurró. No creo que la Junta entendiera completamente lo que estaba sucediendo. Asentí, recogiendo mis documentos. La verdadera batalla apenas comenzaba. Afuera. El sol de la tarde proyectaba largas sombras en el estacionamiento. Mi camioneta estaba quieta. Un recordatorio de la granja esperándome. Pero algo había cambiado. Esto ya no se trataba solo de tierras, se trataba de justicia. Karen me observaba desde el otro lado del estacionamiento. Sus ojos ardían con una mezcla de odio y miedo. Ella sabía que no iba a dar marcha atrás, ni ahora ni nunca. El viejo señor Henderson de la granja vecina llamó a nuestra puerta justo. Después del desayuno, sus manos curtidas temblaban ligeramente mientras empujaba un viejo sobre Manila por la encimera de la cocina. «¿Querrás ver esto?», susurró. Su voz cargaba el peso de décadas de secretos de antaño dentro del sobre. Una colección de autógrafos fotográficos descoloridos y notas escritas a mano contaban una historia que nunca esperé. Karen Reynolds no solo estaba apuntando a mi granja, tenía un historial de apropiación de tierras que se remontaba a años atrás. Los documentos mostraban un patrón, tácticas de manipulación, tratos secretos y un enfoque sistemático para adquirir tierras comunitarias bajo el disfraz de mejoras del vecindario. Noté la mano de Sara en mi hombro. Su toque me tranquilizó. «¿Qué estás pensando?», preguntó. Su voz serena y firme. «Estos documentos», le expliqué, extendiéndolos cuidadosamente, «son más que simples papeles viejos. Son una hoja de ruta para toda la estrategia de Karen». El señor Henderson se acomodó en una silla. Sus ojos distantes. «Ella ha estado haciendo esto durante años», dijo suavemente. Nadie había tenido el coraje de enfrentarse a ella antes de que la primera fotografía llamara mi atención, una vista aérea de Willowbrook de lo que parecía. Finales de los 90 se habían dibujado cuidadosamente líneas rojas en el mapa que marcaban los límites de la propiedad. Pero algo estaba fuera de las líneas. No coincidía con los registros oficiales del condado que había estado estudiando. Recuerdo cuando se convirtió en presidenta de la Asociación de Propietarios, el señor Henderson siguió prometiendo mejorar nuestra comunidad. Pero ¿mejor para quién? Sara comenzó a hacer copias de los documentos. Sus movimientos precisos y cuidadosos. Cada página era una posible pieza de evidencia. Cada fotografía, un arma potencial. En nuestro arsenal legal. Una joven que pasaba por nuestra ventana me llamó la atención. Me parecía familiar. La reconocí de las reuniones de la Asociación de Propietarios. Vaciló. Miró nerviosamente a nuestra casa, y luego se alejó rápidamente. «¿Quién era esa?», le pregunté a Sara. Pero ella ya había notado el comportamiento inusual de la mujer. «El señor
Henderson se inclinó hacia adelante. Su voz bajó a casi un susurro. Algunas personas de la comunidad han estado hablando. No todos apoyan los planes de Karen, pero la gente tiene miedo. Ella tiene una forma de hacerles la vida difícil a quienes hablan. Tracé cuidadosamente las conexiones. Cada documento contaba una historia de manipulación calculada, resonificación de propiedades, cambios sutiles en los límites, aprobaciones de permisos misteriosos. Karen había estado jugando un juego largo y mi granja era solo su último objetivo. Debemos tener cuidado. Le dije a Sara que estos documentos son poderosos, pero no podemos apresurarnos. Un movimiento en falso, y ella encontrará una manera de desacreditar todo. El teléfono sonó. Un número desconocido. Sara respondió con su voz neutral. La conversación fue breve, críptica, cuando colgó. Su expresión había cambiado. Alguien quiere conocerte, dijo. Alguien que sabe más sobre los proyectos pasados de Karen. Los ojos del señor Henderson brillaron. Parece que la verdad tiene una forma de encontrar la salida, murmuró. Organicé los documentos, cada uno cuidadosamente colocado en una funda de plástico transparente. Años de meticuloso mantenimiento de registros estaban a punto de dar sus frutos. Karen pensó que simplemente podía tomar lo que quería, pero no tenía idea de lo que venía afuera. Un automóvil pasó lentamente por nuestra casa, a través de la ventana. Vislumbré un rostro familiar. La misma mujer de antes. Estaba mirando esperando. ¿Pero qué? Sara me apretó la mano. Estamos juntos en esto, dijo. Los documentos que tenía frente a mí eran más que solo papel. Eran una prueba de un enfoque sistemático para el robo de tierras, una prueba de que Karen Reynolds creía que estaba por encima de la ley, y lo más importante, una prueba de que íbamos para contraatacar el señor Henderson. Se levantó para irse, pero no sin antes compartir una última pieza de sabiduría. A veces decía que las personas más silenciosas tienen las historias más ruidosas. Mientras salía un solo documento, se deslizó de su chaqueta, otra pieza del rompecabezas, esperando ser descubierta. Al día siguiente, organicé la pila. De papeles viejos, mapas y registros de propiedad, crearon un laberinto de información que se convertiría en mi arma. Marcus Thompson, el abogado que había contratado, se sentó frente a mí, sus gafas de lectura colocadas cuidadosamente sobre su nariz. Estos límites de propiedad son más complicados de lo que pensé al principio, murmuró Marcus, trazando su dedo a lo largo de un viejo mapa de agrimensor. Su voz tenía una mezcla de emoción y concentración que me hizo sentir esperanzado. Recordé cómo Karen siempre había menospreciado a nuestra familia en las reuniones comunitarias, hacía comentarios sarcásticos sobre métodos agrícolas obsoletos y uso ineficiente de la tierra. Sus trajes perfectamente planchados y uñas cuidadas contrastaban marcadamente con mis botas de trabajo desgastadas y manos callosas. Pero hoy esas manos se convertirían en instrumentos de justicia. Sara nos trajo café, su mano apretando brevemente mi hombro. Ella sabía lo que esto significaba para nuestra familia. Esto no se trataba solo de un pedazo de tierra, se trataba de nuestra historia, nuestro legado. Marcus tiró una serie de registros del condado antiguo. Mira esto, dijo extendiendo 3 mapas diferentes. De diferentes décadas, hay algo extraño en cómo se han registrado los límites de propiedad a lo largo de los años. Me incliné observando mientras alineaba cuidadosamente los mapas. Cada uno contaba una historia diferente, pero juntos revelaban algo inesperado. Pequeñas discrepancias comenzaron a surgir, pequeños cambios en los límites de propiedad que la mayoría de la gente habría pasado por alto. La asociación de propietarios no hizo su tarea. Marcus susurró una sonrisa dibujada. En su rostro asumieron que todo era sencillo, pero nada en disputas legales de tierras es simple. Pasamos horas revisando documentos viejos, registros de impuestos a la propiedad, papeles de herencia, incluso correspondencia de décadas de antigüedad.
Entre mi abuelo y funcionarios anteriores del condado, cada documento era una pieza de un rompecabezas complejo. Una notificación sonó en el teléfono de Marcus. La revisó cuidadosamente y luego levantó la vista con un brillo en sus ojos. La Sociedad Histórica Local acaba de responder a mi consulta. Tienen algunos documentos interesantes sobre el uso de la tierra en esta área, que datan de la década de 1940. Pensé en Karen como siempre había actuado como si fuera dueña de todo, su césped perfecto, su boletín de la Asociación de Propietarios inmaculado, la forma en que caminaba por el vecindario como una reina inspeccionando su reino. Pero los reinos pueden caer, y éste se derrumbaría bajo el peso de su propia arrogancia. Debemos ser cuidadosos. Marcus advirtió que si nos revelaban demasiado y demasiado pronto, podrían encontrar una manera de cubrir sus huellas. Asentí comprendiendo la delicada danza que estábamos realizando. No se trataba solo de ganar, se trataba de exponer la verdad. Sara trajo una caja del ático. Encontré esto en las cosas que dijo mi abuela, colocándolas sobre la mesa adentro. Había más documentos antiguos, estudios de propiedad, registros de transferencia de tierras, cosas que la mayoría de la gente habría tirado hace años. Los ojos de Marcus se abrieron mientras examinaba cuidadosamente cada trozo de papel. Estos podrían ser cambios de juego, murmuró. La luz de la tarde comenzó a desvanecerse, proyectando largas sombras en nuestra cocina. Cada documento era un arma potencial, cada mapa un campo de batalla potencial. Karen pensó que simplemente podría tomar nuestra tierra, construir su hotel, destruir el legado de nuestra familia. Pero no tenía idea de lo que venía. Sonó un teléfono en la distancia. Marcus revisó el identificador de llamadas y sonrió. La oficina de registros del condado dijo que encontraron algo interesante en los archivos. Miré por la ventana hacia la tierra. Karen había intentado robar los campos donde mi familia había trabajado. Las generaciones ahora tenían un secreto. Una defensa legal más poderosa que cualquier hotel de concreto podría ser. Nos subestimaron, dije en voz baja. Y ese será su mayor error. Marcus empacó su maletín y colocó cuidadosamente los documentos en una carpeta segura. No solo estamos luchando por la tierra, dijo, estamos luchando por la justicia. Cuando salió la tarde se instaló sobre la granja el hotel. Lo lejos se alzaba un monumento a la avaricia de Karen, pero los monumentos pueden caer y este se derrumbaría pronto. Sabía que nuestra lucha apenas comenzaba, pero por primera vez en una semana, sentí algo que no había sentido desde que descubrí el Hotel Hope. El teléfono sonó a un número desconocido. Algo me dijo que esta llamada lo cambiaría todo. El Dusty Attic siempre había sido mi santuario de recuerdos, pero hoy se sentía diferente. La luz del sol se filtraba a través de la pequeña ventana redonda, atrapando partículas de polvo que bailaban como pequeños narradores. Las manos de Sara fueron cuidadosas al levantar una vieja caja de madera que nunca había visto antes. Sus bordes estaban desgastados. Las bisagras de latón estaban ligeramente empañadas. Encontré esto detrás del archivador de tu abuelo, dijo su voz, una mezcla de emoción y precaución. Hay algo especial en esta caja. La observé mientras levantaba cuidadosamente la tapa. Las capas interiores de documentos cuidadosamente conservados creaban un mosaico de historia familiar, propiedad antigua, escrituras, fotografías descoloridas y lo que parecían décadas de correspondencia, crearon un rompecabezas esperando ser resuelto. Mi abuelo siempre había sido más que un granjero. El primer documento que sacamos fue un mapa detallado de la propiedad, pero esto no era como cualquier mapa. Anotaciones intrincadas en su precisa escritura cubrían cada margen con notas que parecían conectar nuestra tierra a algo mucho más grande que una simple granja. Mira esto, susurré trazando una línea roja que zigzagueaba por el borde del mapa. Conectaba nuestra propiedad con varias parcelas vecinas de una manera que sugería una compleja red legal. Pequeños símbolos, casi como un código, marcaban ubicaciones específicas. Sara se inclinó más cerca. Parecen marcas de topógrafo, pero son diferentes más,
intencional a medida que continuamos explorando. Surgió un patrón. Mi abuelo había documentado meticulosamente cada interacción con el gobierno local, cada catastro, cada transacción de propiedad. Era como si se hubiera estado preparando para una pelea que aún no había sucedido. Un documento me llamó la atención. Una carta amarillenta de 1973, dirigida al registro de tierras del condado. La carta mostraba el nombre de mi abuelo, pero el contenido no se parecía a nada de lo que esperaba. Hacía referencia a un antiguo fideicomiso de tierras, un mecanismo legal, tan complejo que la mayoría de los abogados modernos tendrían dificultades para entenderlo. Esto no es solo una escritura de propiedad, murmuré. Esto es un escudo legal. Sara sacó otro documento, un árbol genealógico dibujado a mano que se extendía mucho más allá de nuestro inmediato. Los nombres de parientes que nunca había escuchado antes estaban cuidadosamente conectados con fechas y lugares que parecen crear una intrincada red de propiedad de tierras. La pieza más intrigante era un sobre sellado en la parte inferior de la caja. Sin dirección, solo un sello de lacre con la inicial de nuestra familia presionada en la cera roja profunda. Mis manos temblaron ligeramente cuando rompí el sello con cuidado de no dañar el papel viejo en el interior. La carta estaba escrita con la inconfundible caligrafía de mi abuelo. Cada palabra fue deliberada y calculada. Habló de una protección legal que había establecido, un fideicomiso de generaciones que se activaría bajo circunstancias específicas, circunstancias que sonaban notablemente similares a nuestro conflicto actual con la asociación de propietarios. Él sabía, dije suavemente, de alguna manera sabía que algo así podría suceder. La carta revelaba más que solo protección legal. Insinuaba una historia más grande, algo sobre derechos sobre la tierra, desarrollo comunitario y una disputa de larga data que precedió a la existencia de la Asociación de Propietarios. Cada párrafo estaba cuidadosamente redactado, revelando lo suficiente como para despertar la curiosidad sin revelar todo. Sara notó que mi expresión cambiaba. ¿Qué estás pensando? Respiré hondo. Estos documentos no solo se tratan de proteger nuestra tierra, se trata de exponer algo mucho más. Una serie de fotografías más grandes cayeron de entre los papeles. Tomas aéreas del terreno tomadas con décadas de diferencia mostraban cambios sutiles, desplazamientos de límites que serían invisibles para cualquiera que no estuviera mirando con atención. Mi abuelo había estado documentando algo, dejando un rastro de evidencia que podría hacer estallar las acciones actuales de la Asociación de Propietarios. Una fotografía mostraba la propiedad familiar de Karen hace décadas, y algo sobre los límites parecía incorrecto, no del todo ilegal, pero definitivamente sospechoso. Necesitamos que Marcus mire esto, dije, reuniendo los documentos con cuidado, pero no podemos dejar que Karen sepa que los encontramos todavía no, como si fuera una pregunta. Mi teléfono vibró un mensaje de texto de un número desconocido. Algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. El juego acababa de cambiar. La caja parecía susurrar historias de resistencia de maniobras legales cuidadosamente planificadas que habían estado esperando décadas para ser desatadas. Mi abuelo no era solo un granjero, era un estratega que había anticipado una pelea como esta mucho antes de que sucediera. Sara me apretó la mano. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Miré los documentos. Una tranquila determinación se apoderó de mí. Nos preparamos para el día siguiente. Sara me miró sus ojos, una mezcla de preocupación y determinación nuestro. Periódico local, el Willowbrook Herald, había estado insinuando una gran historia, y sabía que hoy era el día en que todo cambiaría. Pasé semanas preparándome, recopilando cada pieza de evidencia como un detective, resolviendo un rompecabezas complejo, mapas de propiedades antiguas, registros históricos y registros de comunicación, eran mis armas. Cada documento contaba una historia de cómo la Asociación de Propietarios dirigida por Karen Reynolds había intentado sistemáticamente robar nuestra tierra familiar. Sonó el teléfono. Era Jack Miller del Willowbrook Herald.
Estamos listos para publicar la historia, dijo con la voz quebrada de emoción. Pero debemos tener cuidado. Karen no se va a tomar esto a la ligera. Entendí el riesgo. Los pueblos pequeños como el nuestro eran complicados. La gente se conocía. Tenía historia y Karen había sido una figura poderosa durante años. Se había abierto camino a la fuerza en las reuniones comunitarias, presionó a los dueños de negocios locales y siempre consiguió lo que quería hasta ahora. Sara preparó café, sus manos firmes pero sus ojos observándome de cerca. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. No era una cuestión de duda, sino de apoyo. Ella sabía cuánto significaba esta tierra para nuestra familia. La primera llamada llegó minutos después de que el periódico llegara a los kioscos. La voz de Karen era aguda, cortando a través del teléfono como un cuchillo. ¿Crees que puedes avergonzarme?, siseó. He dirigido esta comunidad durante décadas, pero mantuve la calma. No estoy tratando de avergonzar a nadie, respondí. Simplemente estoy protegiendo lo que es legítimamente nuestro. Las cafeterías locales se convirtieron en campos de batalla de conversación. Las personas que antes tenían demasiado miedo de hablar, ahora compartieron sus propias historias. El señor Rodríguez, dueño de la pequeña tienda de conveniencia, se me acercó en la gasolinera. Ella intentó lo mismo con mi propiedad hace 10 años, susurró. Pero no tuve el coraje de contraatacar. La estación de televisión local recogió la historia por la tarde. Una joven reportera llamada Emily Rodríguez estaba afuera de nuestra granja sosteniendo un micrófono. Una familia local está desafiando a la Asociación de Propietarios de la finca Willowbrook. Informó sobre una presunta confiscación ilegal de tierras y abuso de poder. La respuesta de Karen fue predecible. Convocó una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios. Invitó a los medios locales. Yo sabía la estrategia que quería para controlar la narrativa, pintarme como un alborotador, pero esta vez estaba preparado. Marcus, nuestro abogado, llegó con una carpeta gruesa. Intentarán desacreditarlo, advirtió. Esté preparado para cualquier cosa. El centro comunitario estaba lleno. Las personas que siempre habían asentido cortésmente a Karen ahora la miraban de manera diferente. El poder dinámico era cambiando, y ella podía sentirlo. Esto no es más que un ataque frívolo. Karen proclamó su voz resonando por la habitación. Esta familia está tratando de interrumpir el progreso de nuestra comunidad. Pero por cada acusación que hizo, yo tenía documentación. Estudios de propiedad de 1946, registros de impuestos, registros de mantenimiento. Cada pieza de evidencia era un escudo contra sus ataques. Sara me apretó la mano. Nuestra hija adolescente. Emma transmitió en vivo. Partes de la reunión en las redes sociales. La comunidad estaba mirando y estaban aprendiendo. La verdad. Agente de bienes raíces local. Se acercó durante un descanso. He trabajado con la Asociación de Propietarios durante años. Dijo en voz baja. Siempre pensé que algo parecía extraño, pero nunca tuve pruebas al anochecer. La historia se había extendido más allá de Willowbrook. Los medios de comunicación regionales estaban llamando grupos de derechos de propiedad, expresaron interés. Lo que había comenzado como una disputa local se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Karen intentó una última táctica de intimidación. Llegó un aviso legal amenazando con una contrademanda, pero era débil, lleno de fanfarronería y amenazas vacías. Ambos lo supimos como la puesta de sol arrojando un brillo dorado sobre nuestra granja. Me di cuenta de que esto era más que solo tierra. Se trataba de enfrentarse a los agresores sobre proteger el legado familiar, sobre demostrar que una persona armada con la verdad y la determinación podía marcar la diferencia. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era un reportero de investigación de una cadena de noticias estatal. Queremos hacer un reportaje completo, dijo. ¿Estarías dispuesto a contar tu historia? Miré a Sara. Ella asintió. Se formó una pequeña sonrisa. Sí, respondí. Estamos listos. Poco sabíamos que este era solo el comienzo de una lucha que cambiaría a esta comunidad para mejor.
Mis dedos trazaron las líneas descoloridas del mapa de la propiedad extendidas sobre la mesa de conferencias de Marcus. El papel amarillento tenía más poder del que nadie imaginaba. Cada pliegue, cada pequeña anotación susurraba secretos sobre los derechos de la tierra, más antiguos que la mayoría de los edificios en nuestro condado. «Mira aquí, Marcus», dijo. Su voz apenas por encima de un susurro. Su puntero se movió. A través de una sección que había pasado por alto una docena de veces antes, un pequeño símbolo no más grande que un punto de lápiz. Me llamó la atención. No era solo una marca. Era un humedal Lifeline. Un solo indicador casi invisible que lo cambió todo. El hotel que Karen y la asociación de propietarios habían construido tan descaradamente estaba ubicado directamente en una zona ecológica protegida. Ningún permiso en el mundo podría salvarlos. Ahora las regulaciones ambientales eran como muros de concreto, irrompibles, implacables. Recordé los innumerables fines de semana que pasé caminando por esta tierra con mi abuelo. Él señale, cambios sutiles en el suelo. El delicado ecosistema que la mayoría de la gente nunca notaría que cuente historias, que diría que solo tiene que escuchar atentamente. Ahora que esas historias estaban a punto de hablar mucho, en un tribunal que Marcus sacó una pila de documentos de las imágenes geológicas de las encuestas geológicas de los informes de la página en nuestro arsenal. Marcus advirtió que sus ojos se encontraron con los míos, una mirada de determinación profesional mezclada con la inversión personal. No era solo un abogado por el que estaba luchando más que un caso que Sara llamó durante nuestra reunión. Su voz con una mezcla de emoción y precaución que el grupo ambiental local quiere hablar que han seguido posibles violaciones de humedales. En el área que otra aliada inesperada emergió de la táctica anterior de Woodward Karen, que táctica de la mentalidad que trabajó a través de mi táctica mental, que trabajó a los que se realizó una táctica de la mentalidad. Hasta que no trataron reglas de la comunidad como sugerencias personales que creyeron que su posición le dio poder ilimitado. Pero el poder tiene límites, y esos límites estaban a punto de derribarse. Estaban viviendo ecosistemas de respiración protegidos por leyes estatales y federales que no les importaban los presidentes de HOA o sus ambiciosos proyectos hoteleros. Marcus comenzó a explicar las posibles violaciones que cada palabra era una uña en las multas de los ataúd de la HOA, que podrían llegar a cientos de miles de dólares de costos de restauración de dólares. Vida que indicaba una delicada documentación de equilibrio ecológico que haría que nuestro caso a prueba de balas no solo construya un hotel. Dije que en silencio destruyeron un ecosistema, que llegó un mensajero a mitad de la reunión de otro lote de documentos, esta vez desde el Departamento de Encuestas Geológicas del Condado. Busqué un texto de un número desconocido. Verifique su correo electrónico. Querrá ver este críptico intrigante. El correo electrónico contenía fotografías aéreas que muestran el alcance exacto del área de humedales que alguien dentro del sistema quería ayudar a los consejos anónimos. No eran solo trucos de películas, de Hollywood, a veces eran líneas de vida reales, que Sara se unió a nosotros trayendo café y una pila de firmas de petición de la comunidad. Los vecinos que habían estado en silencio ahora encontraban sus voces que el poder de HOA estaba desmoronando una firma, en un momento que pensaban que nadie estaba viendo a Marcus extendiendo los documentos de la mesa, pero que todos estaban mirando que solo necesitaban alguien para conectar los puntos que pensaba que mi abuelo, sobre mi abuelo de la generación de nuestra familia, lo que tenía que tener en cuenta que todos los que necesitaban a alguien que tenía que conectar a los puntos sobre mi abuelo, quien entendió que la propiedad no se trataba de conquistarlo, se trataba de escuchar sobre comprender el delicado equilibrio entre la ambición humana y la preservación natural que Karen había visto la tierra como la oportunidad que la vimos como responsabilidad. Las piezas estaban cayendo en su lugar, no con explosiones dramáticas, pero con una precisión metódica cuidadosa. Cada fotografía, cada informe científico, fue otro ladrillo de la HOA, la Fort.
importante que el concreto, y los márgenes de ganancias. El punto de inflexión no fue solo que había llegado las manos tembladas cuando entré en la sala del tribunal esa mañana. Los meses de preparación habían llevado a este momento una batalla de David contra Goliat, que decidiría el destino de la granja de mi familia. Los bancos de madera crujidos con tensión, repleto de miembros de la comunidad de agricultores locales, y los curiosos espectadores Karen se sentaban 2 filas por delante de su blazer, perfectamente presionado, un escudo contra la evidencia que ella siempre había creído que siempre era el tipo de reglas. Susurros de mantenimiento de la calma, tenemos esto. Su confianza fue un salvavidas que necesitaba desesperadamente años de la historia de mi familia colgada en el equilibrio, generaciones de trabajo duro, sudor y sueños comprimidos. En este momento, el juez ingresó a su mirada severa barriendo por el tribunal. La jueza Elizabeth Hartman era conocida por su enfoque de no nonsense. Preparado, el tribunal ahora escuchará argumentos finales en materia de Johnson versus Willowbrook Estates, Asociación de Propietarios de Viviendas. El bailiff anunció que su voz se hizo eco de Ed a través de la habitación silenciosa. Marcus se puso primero su traje de la marina crujiente y profesional de su honor. Intenté interrumpir, pero el juez Hartman lo silenció con una mirada aguda. Noté que los dedos de Karen tamborraban nerviosamente contra su cartera de cuero por primera vez, que vi una grieta en su fachada generalmente impenetrable. Miss Reynolds, el juez abordó directamente a Karen. ¿Puede explicarle a su organización con una construcción de hotel sin un estudio de impacto ambiental completo? Honor. Tenemos evidencia de que contradice directamente esa declaración que presentó una serie de comunicaciones de correos electrónicos entre Karen y los funcionarios locales que sugirieron tratos de puerta trasera. Cada mensaje pintaban una imagen de la eliberada de los protocolos adecuados que recordaba la noche en que Sara y yo habíamos pasado. Revisión de estos documentos, la investigación nocturna, la cuidadosa que hace referencia a los momentos de frustración y la esperanza de que toda nuestra vida se haya convertido en esta batalla legal, se llamó a un ambientalista local para testificar que su informe reveló las interrupciones críticas del ecosistema causadas por la construcción apresurada de la construcción de especies raras, potenciales contaminación por la capa freática. Ella ahora observó con una mezcla de curiosidad y un creciente respeto por nuestra persistencia. El momento más poderoso fue inesperadamente un miembro de la Junta de HOA. Visiblemente un poco cómodo, se acercó a la posición de los testigos. Su testimonio reveló que los desacuerdos internos sugieren que Karen había actuado sin la aprobación de la Junta completa. Ya no podía permanecer silencioso. Se examinaron documentos. La sala del tribunal se convirtió en un teatro de verdad con cada pieza de evidencia, despegando capas de engaño a medida que pasaba el día. Vi a Karen una vez. Confiado, ahora incierto, que la mujer que siempre había creído que podía arrastrar su camino a través de cualquier obstáculo, se enfrentaría a su mayor desafío, que el juez Hartman se tomó su tiempo, revisó los documentos que hicieron preguntas puntuales, y escuchó atentamente a cada testimonio que su comportamiento era injustable, que un póker judicial se enfrentó, que no reveló que los momentos finales se acercaron al aliento de la sala, de comandantes que se mantuvieron en sí mismos, que esperaban un solo documento, que se acercó a un documento, que se acercó a un documento, que se acercó a sus medidas. Su honor, comenzó a esta última evidencia, demostrará la extensión total de la mala conducta de la HOA. El abogado de Karen se opuso, pero todos sabían que este era el momento de la verdad. Mis manos temblaban mientras caminaba por la granja, no del miedo, sino por el peso de la victoria. Cada paso se sentía como una conversación con mi abuelo, que estaba protegido a nuestra tierra, que ya había protegido a través de las generaciones de Sara. Del nuevo crecimiento donde el hotel ilegal una vez fue solo las marcas de la base, seguían siendo un marcado recordatorio de nuestra batalla. Marcus, nuestro abogado, había hecho más que ganar un caso de que había expuesto una red de funcionarios locales corruptos, que pensaron que podían hacer vapor de propiedades familiares. De propiedad familiar.
La red de Karen se estaba desmoronando. 3 miembros del consejo de la ciudad ya habían renunciado, y las investigaciones se estaban extendiendo como un incendio forestal que nunca esperaron que un agricultor luchara. Murmuré. Murmuré recogiendo un puñado de tierra. Ahora se sentía diferente. No solo una suciedad, sino un símbolo de resiliencia. Nuestra comunidad había transformado a los vecinos de Joa, sino que ahora no había sido de Joa. Pero esto no era una vez que se haya hecho una tarifa de las noticias locales de luchas similares. Se trataba de proteger un legado. Los meticulosos registros de propiedades de mi abuelo, mantenidos en esas viejas revistas de cuero, se habían convertido en nuestra arma secreta. Cada límite cuidadosamente documentado, cada nota escrita a mano sobre el uso de la tierra era más poderoso de lo que cualquier documento legal moderno. Karen no estaba terminado. Aunque su último aspecto en la sala del tribunal me dijo que este comienzo, que ya era un comienzo, ya no fue un avance de que no había sido apelado. Un mensaje que decía que los propietarios de tierras pequeñas podrían enfrentarse a una organización poderosa Science, que la cuidadosa documentación y el apoyo de la comunidad podrían superar la corrupción, ya que Sunset pintaba el cielo. Sara apretó mi mano. Lo hicimos. Ella susurró. Pero los dos sabíamos que el verdadero trabajo estaba comenzando en la distancia que un halcón rodeó nuestra tierra. Un guardián silencioso vigilando a nuestra dura pieza una pieza.